Increíble. Comenzamos una tercera temporada. ¿Cuándo pensaste que íbamos a tener 3 temporadas? Nunca se me ocurrió que íbamos a tener 3 temporadas. Nunca se me ocurrió que íbamos a tener ni siquiera una temporada como tal. Así que estar celebrando el inicio de la tercera temporada es un hito. Un hito. ¿Qué mejor que hacerlo con una persona como un Gold de la taberna? Una reliquia, por así decirlo. Un Pokémon legendario, directo. Sí, un Pokémon legendario Shiny, me decía, porque vino con otra skin. Así que, sin más rodeos, vamos a presentar a nuestro querido Robert. Hola. Roder, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, nervioso, ansioso, un poco de todo. Bien, Sí, bueno, normal. sí, Pero la primera. tranquilo, conversando entre amigos. Eso, sí, de hecho creo que eso era lo que más me mantenía tranquilo dentro de mi ansiedad. Como saber, ya, no importa, es la primera vez que voy a estar como hablando frente a alguien, pero voy con Merlox, voy con Sorlu, siempre han sido súper buenos guías en todo, así que confío en que esta vez no será la excepción. La excepción, bien, ¿no lo será? ¿O ustedes tienen una sorpresa preparada, amigos? Me voy. Yo sorpresas no tengo, pero que puede que le salgan en el camino algunas cositas, ¿o no? Siempre puede ser. Y bueno, vamos a lo que ya todos los que estamos aquí, los que nos escuchan a través de YouTube por toda América Unida, América Latina, saben muy bien de qué va el podcast, por lo tanto vamos de lleno. Robert, a que usted preséntese, por favor. Hola a todos los radio oyentes. Claro. Presentación, ¿yo como persona o como personaje? Comenzamos con ambas, pero con su ser humano, digamos, primero. Ya, mi identidad, mi ser humano es, me llamo Brandon, me dicen Ale por mi segundo nombre, y obviamente lo que es como servidores ya me pongo Rodent, como roedor. Vine aquí, creo que fue en el 2021 más o menos, primeros meses que estuve. Caí en la taberna como varias personas que les pasó lo mismo, que ya saben, jugador de LOLcito, actualizando, conocen a la Pancha, luego un día X aparece la Pancha en tu inicio de YouTube con la arcana, y en esos días como que estuve muchos meses solo oyendo los videos de YouTube. Luego ya empecé a unirme a las transmisiones y ahí empecé a conocer a la gente. Ya cuando me di cuenta que no era como un lugar así tóxico, por decirlo de alguna otra manera, porque hay otros como ejemplos de comunidades que no son como que reciben mucho al nuevo. Pero me di cuenta el tipo de audiencia al que apuntaba la Mancha, y en ese sentido como que dije, ya, sí, como que podría unirme igual a su proyecto, porque ese tiempo la taberna era un proyecto, estaba como recién empezando. Y los primeros días que entré, me pasó que me sentí muy bien recibido por las personas que estaban en ese tiempo acá, que me dicen reliquia, pero Merlox ya estaba desde antes, antes de que yo llegara, ese hombre ya estaba aquí. Me ayudó en todo proceso, desde el preséntate hasta el roleplay, y ya de ahí despegó todo lo que es conocerlo, unirse a los maguitos, ayudar a las facciones, expediciones. No sé, me abrieron las puertas de un mundo súper bonito, porque pasa que yo nunca había roleado, entonces me sentí muy acogido en un tiempo que necesitaba eso. fue bacán. Y creo que algo que compartimos. Que algo que compartimos en general varios de los que entramos por esas épocas. Que era un lugar como para buscar compañía. Correcto. Era la pandemia, por lo demás. La pandemia. Sí, nos pilló la pandemia. Entonces usted entró por la comunidad, digamos, que por el rol en sí. Sí, no, definitivamente. Entré por... ¿Cómo fueron sus primeros acercamientos al rol? Recuerdo que estaba muy nervioso por lo mismo. Como cualquier jugador nuevo de rolcito, uno piensa que ya todos son Dungeon Masters, que todo el mundo obviamente cacha mucho y uno no sabe ni cómo escribir.
Entonces en esos tiempos te iban explicando de a poco, al menos los líderes magos se daban el tiempo de cada persona que llegaba, cada preséntate, era como una arroba bienvenido, bla, 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 así como toda una parafernalia de welcome. Y ahí uno podía como establecer al tiro un contacto de ella y cómo se rolea, cómo funciona esto otro. Y igual fue difícil. Recuerdo que en ese tiempo al menos estaba el silencio mago, que era porque literalmente los magos no hablaban. Y yo me unía a la facción ¿verdad? de Se me los había magos. olvidado eso. El silencio mago. Sí, el silencio mago era algo que era a think en la facción de los magos. Era Era ¿No brígido. hablaban al que, interior de magos o hacia afuera? no, cuando estábamos en el canal de voz, habían periodos donde no se hablaba. Nos hacíamos Había un compañía, silencio. el silencio. Sí, Y no era un silencio tampoco incómodo, es que eso era lo lindo, por eso era como silencio mago. Porque y claro, era como característico en relación a las otras facciones porque siempre nos contaban que, por ejemplo, los enanos se juntaban y carreteaban caleta, los elfos también se juntaban mucho a conversar. que los Jordan no paraban de hablar. Sí, en cambio los magos creo que incluso llegamos a tener el top de estar como en el top de los canales de voz por actividad, pero no necesariamente era porque conversáramos, sino porque estábamos conectados nomás como haciéndonos compañía. Sí, es verdad. Era algo muy bonito, muy de los, al menos yo lo sentí muy de nicho porque cuando uno se une al servidor de Discord, esto es para las personas que no estén en la taberna y de alguna manera hayan llegado al podcast, cuando uno se une al Discord, pasa mucho que tienen que elegir la facción y no tienen idea por dónde empezar. Si muchos empiezan en una facción que en realidad quizás no encajaba tanto con ellos, porque al menos en esos tiempos la descripción era súper breve y yo me fui por magos por el tema de que yo al menos no podía hablar por micrófono. Bueno, yo no podía hablar ni por llamada así con familiares, me llamaban y me entraba un pánico horrible y sentí que los magos como decía Verlox, era como la facción más chill, más tranquilita, no te van a presionar porque estés conversando, no te vas a sentir presionado a hablar ni nada. Entonces me uní a ellos. Y el tema del silencio mago fue como, ya, estos son los míos. Así como que desde el primer momento que me uní a la facción sentí como, ya, esta es mi gente, encontré mi tribu. Maravilloso. ¿Y cómo se dio el paso a rol, digamos? ¿Habías tenido antes, sé que acabas de decir que no sabías rolear, pero de alguna manera como con la creación de personajes, en el tiempo que te he conocido desde que regresaste a la facción, ya vamos a ahondar en ese tema sin duda alguna, pero te has caracterizado por ser una persona muy creativa. ¿De verdad? Ay, qué lindo. Sí. ¿Y cómo se da ese proceso creativo de generar tu personaje, pensarlo y luego comenzar a hacer a través del texto que se vaya desarrollando con el mundo? Ya sí, entiendo. Creo que todo fue un proceso ya más de IRL, al menos ahora a mi vuelta, como lo dices tú, como haber vuelto al servidor, haber vuelto al canal de roleo. Y ya el principio, cuando no sabía rolear, cuando no tenía idea de nada, yo ahí improvisaba en el sentido de que me gustaba poder interactuar de una manera que no fuera real, por decirlo así. A ver, ¿cómo explico? El encierro yo siento que mermó muchas habilidades sociales de la gente y me incluyo totalmente en ese grupo de personas que después de la pandemia me costaba salir a la calle, me costaba enfrentar una conversación, me costaba ir a comprar, así hubieran situaciones muy normales que realmente eran difíciles para mí. Entonces, cuando llegué aquí al servidor entendí que había maneras de volver a conectar con esa parte mía que sabía hablar con la gente. No es como que la habilidad hubiera desaparecido de mi cerebro, era solo, quiero creer que fue algo situacional y el rol fue una herramienta que a mí me ayudó 100%. O sea, pasó un tiempo después de la pandemia y si yo no hubiera estado en este servidor, yo creo que nunca me hubiera ido bien en las entrevistas de trabajo, así como que llegó un punto en que el rol me estaba ayudando en la vida real. El poder conversar, el poder comunicarme de nuevo. Sí lo sentía mucho como cuando era más chico, porque cuando yo era adolescente me pasaba igual el tema de no saber comunicarme con la gente y
que trabajaba de mimo en las calles, trataba como de conectar con personas que no conocía. Entonces ahí pasa que te ponía el maquillaje y tú pasas a ser un personaje, un mimo en la calle, ya no eres como tú como persona. Entonces cuando encontré el rol sentí que podía volver a tener eso que tuve cuando tenía 16, 17 años. Y yo volví aquí creo que con 25, o sea, ya había pasado como una década de que fui mimo y volverme a encontrar con eso de poder ser... sí, es verdad. Ay, perdón, estaba leyendo eso. ¿Qué estaba diciendo? Soy un pajarito, me desconecto de lo que estoy hablando. El poder ser un personaje. Sí, lo mismo que a lo que hace referencia Suyana en su comentario, que dice que comparte totalmente con un disfraz todo se hace más sencillo. Sí. De alguna manera como el asumir un personaje te permite explorar un poco ciertos límites que el Brandon... Ay, no, qué horrible, dime Ale, por favor. Entonces, de por sí, quizás es más retraído, tiene otra relación. Cuéntanos un poco de eso. Claro, pasa que sí me considero una persona tímida, pero a su vez no carezco de lo que es relacionarse socialmente. Siento que el masking, como le han apodado ahora, fue algo que tuve que internalizar desde muy chico. Entonces ya sabía cómo actuar frente a la gente, cómo establecer conversaciones, cómo ser educado, etc. Pero a nivel personal yo me sentía incómodo. Yo no podía conversar con cualquier persona. Entonces, como explicaba aquí, ya cuando vi cómo funcionaba el canal de roleo, me dieron ganas de rolear, me dieron ganas de dejar de solo usar el chat de magos y empecé a presionar mucho, porque yo veía que en el canal de roleo habían elfos, habían enanos, habían yordles, pero los azules, los magos no se veían por ningún lado, ni un mago se metía al canal de roleo. Sí. Tú Y yo empezaste con esa campaña. Sí, yo lo empecé a presionar mucho, como, oye, ya, pues, ¿cuándo vamos a entrar todos a rolear como, oh, llegaron los magos? Y me acuerdo que partimos Pimiento y Merlox, que fueron los primeros que me dijeron, sí, fueron los primeros que me dijeron, ya, vamos a rolear y démosle, y mira, puedo ahora, y la cuestión. Entonces fuimos los tres y empezamos a rolear entre los tres, como tres maguitos, y entre los tres empezamos a interactuar con más gente. Y ellos mismos me fueron orientando, me fueron guiando en el rol, porque yo era pajarito nuevo, no tenía idea de nada. Y claro, ahí Merlox me da un poco del contexto de lo que era el lore del mundo, como para no llegar diciendo peleé con un cyborg. O sea, en ese tiempo al menos no era como parte del lore del Arhan. Y ahí me dijeron, no, mira, está la torre de magos, allá puedes encontrar tu habitación, hay bibliotecas y todo. Entonces pasó que a partir de esos roleos, ya después participar en lo que eran las reuniones de magos, dejaron de tener tantos silencios magos para empezar a crear un poco el mundo que compartíamos todos. Veía como Raciel se encargaba de hacer los mapas, como hacíamos reuniones para tirar ideas de ya qué ponemos en la parte de arriba del mapa, qué le ponemos a la torre. No sé cómo llegamos a poner un árbol encima de la torre porque alguien quería una casita del árbol arriba de la torre. Y claro, ahí Raciel se encargó de graficarlo muy bien, quedó súper bonito el mapa. Ahora yo he visto como la versión del mapa que existe actualmente y es muy parecida a la que creamos hace como 4 años atrás, 5 años atrás. Y nada, sentí que formar parte de eso me nutrió como persona, me ayudó harto, encontré un trabajo después, después de la pandemia, que estuve harto tiempo cesante, fue horrible. Y claro, encontré esa pega solamente por las habilidades sociales que adquirí conversando con las personas de acá. Con Merlox auspiciándose con esas llamadas grupales para poder jugar el... Ay, se me olvidó el nombre, siempre se me olvida el nombre. El Gartic Phone. Era un juego de dibujo. Que el Gartic Phone, ¿o no? No me acuerdo el nombre. Sí, ese debe ser. Gartic Phone, sí. Ese es donde tenéis que dibujar lo que te llega una frase o un concepto y tú tenéis que dibujarlo y la weá va pasando y pasando hasta que se distorsiona demasiado. Oh, qué manera de pasarlo bien. Yo ahí siento que fue un momento muy bonito porque como mucho yo creo la pandemia no me pegó bien. Así la pandemia como que se convirtió en un tema de perder amistades, de perder esto otro,
y me ayudó el poder tener gente bacán, gente que te apoye y que honestamente compartan el mismo sentido del humor, que compartan el mismo lenguaje, que podamos hablar de lo mismo y que se hable que se diga una frase suelta como, oye, reclamaste el juego de la Epic, ahora, oye, reclamaste los puntos de Epic Side, y sea algo que se entienda. Porque Claro. yo le digo esa frase a una persona como de mi círculo social fuera de acá y no van a entender nada. Y cuénteme, de alguna manera en ese resultado que tiene usted, donde el acto de rolear o la escritura, digamos, colaborativa, le permite como reencontrarse o desarrollar ciertas habilidades sociales que le resultaban complicadas ejercer. Yo me pregunto, ¿será que acaso Rodent en su primera propuesta, que aquí estoy leyendo algunos roles antiguos de ustedes, Ay, tenía un erizo mascota, ¿o no? le hizo mascota. Y Sí. usted, Rodent, bueno, se lo dijo el otro día a la Lucrecia, pero aquí veo que pensé que había sido un tema, así como que lo había dicho nomás, pero aquí veo que no es así, que Rodent pertenece a los Edena Ru, Ah, sí, en ese tiempo estaba atrapadísimo con El nombre del viento. nombre del viento. Sí. Bueno, gran novela. No, tremenda novela. Y trajiste los de Edena Ru, digamos, basados son también artistas ambulantes. Sí, pasa que en ese tiempo no había lore, no había mucho canon del que afirmarse. Entonces yo traté de hacer menciones nomás para ver si alguien enganchaba, si alguien como que unía los puntos en ese tiempo. Juntos. Sí. Y no, nadie tenía idea de quién era lo de Denaru. Fue solo una mención que tuvo que quedar ahí y la mencioné como no con ellos llegué. Como, no sé, para las personas que hayan leído El nombre del viento, los de Denaru son una caravana de artistas itinerantes. No voy a hablar sobre ellos así a nivel de spoiler, pero claro, se resume en eso. Son personas, bardos, músicos, gente que va por las carreteras de ciudad en ciudad. Y sentí que fue un buen momento como para unir eso y decir, mira, yo llegué a la Arjana porque los de Denaru me ayudaron a transportarme desde donde estaba, lugar X. Así llegué. Y ellos siguieron con su vida y yo me quedé acá. Y ahí conocí a Merlox, que me llevó a la Torre de Magos, a Pimiento, que me enseñó como el camino a lo que sería Magiscu desde la taberna. Pero no, solo quedó en una mención lo de Denaru, porque fueron mis salvadores. Igual ese fue como un punto de encuentro entre nosotros como personas, el tema del nombre del viento, porque yo dije, oh, Edena Ru, y en ese entonces yo no había hablado con mucha gente que hubiera leído el nombre del viento, entonces con Rodent ahí empezamos el parloteo al respecto. Y fue como el punto de inicio de las ahora me siento mal, no me conversaciones que acordaba tuvimos. de eso, lo siento. Sí. Mire, veo que sus primeros roleos fueron con Merlox y con Morley, que en ese tiempo se llamaba simplemente Astromelia. Ah, Astromelia, a mí me cambia todo. Es como que a mí me tienen que hablar en 5 años atrás. Porque, bueno, Astromelia es maga ahora. Porque claro, ahora me dicen Ocean y no cacho quién es Ocean. Bueno, obviamente sí sé, pero en el sentido de rol, a Ocean no lo conocía, a Merlox sí. Bueno. La Astro. Entonces, ¿Rodent tiene algo de Alan? ¿O cuánto tiene? Esa pregunta. A ver. Buena pregunta. Sí, es que pasa que yo al menos a lo largo del año he visto que siempre te dicen que tu personaje de rol tiene que distanciarse de quién eres tú y que no tienen que entremezclarse y que por salud mental, etcétera. No sé, ¿ustedes han escuchado ese comentario? De distanciarse de su personaje. No, lo que yo he escuchado. Yo lo ignoré y lo eliminé de mi mente. Yo lo que he escuchado mucho en todos los capítulos que hemos hecho con gente es que es muy difícil desprenderse de uno para los personajes y que todos sí o sí tienen una característica suya en el personaje. Exacto. O sea, claramente nadie le hizo caso al consejo. No, claro. Porque sí, pues yo después de ya unirme a la taberna conocía a personas que roleaban y en su mayoría todos dicen eso. Que tu personaje no debería parecerse a... que no debería parecerse a
a ti, que como persona no tienes que invertir tanto de ti mismo en un personaje que puede que se muera en una campaña. Y yo siento al menos que aquí, al menos en este mundo, en este canon de la taberna, no, eso no ocurre. Aquí siento que uno interactúa mucho como personaje, pero a la vez como persona. Si yo interactúo en rol, por ejemplo, con Zorlu, y fue lo que me pasó, que me ayudó, como dije antes, interactuar en rol ya me da una imagen de cómo esta persona me puede responder. Si bien, por ejemplo, hay personas que sí se distancian harto de su personaje, como Ocean, que en un primer encuentro me atacó, cosa que probablemente con Merlox en nuestro primer encuentro compartimos una cerveza y conversamos por horas. Es diferente, pero igual se genera ese contacto, esa primera instancia. Entonces cuando una persona ya tiene su personaje de rol basado un poco en sí mismo, siento que sí se genera una conversación más didáctica y claro, conoces a otra persona, no estás conociendo a lo que sería Ocean, sino que estás conociendo a lo que sería ya Merlox como persona, ¿se entiende? Sí, claramente. Entonces, pero aún no me dices sí. que tiene ideales. Perdón, me doy muchas vueltas. A eso iba. Cuéntanos. Sí, no, yo creo, es que para mí Rodent fue una catarsis, un modo de concentrar todas las cosas que me estaban pasando, buenas y malas, y traerlas como una persona ajena a mis problemas, ajena a mi situación en particular, donde, claro, podía rolear con mi erizo, por ejemplo. Y pasa que yo entré en este mundo de rol porque quería volver a tener interacciones con mi erizo, porque, pucha, yo inicié el tema de la reserva por eso, por los animalitos. De hecho, hay un post muy... Aquí yo yéndome por las ramas de nuevo. Hay un post muy interesante en Existencialista, aquí arriba de la fogata, que toca el tema de lo que es la pérdida de las mascotas. Y claro, yo inicié en el mundo del rol para poder seguir interactuando, al menos en mi imaginario, con lo que era mi erizo, mi eriza y mi hámster, que me pasó que yo me mudé de Santiago a Puerto Montt y mis animales fallecieron más o menos por el mismo tiempo. Entonces yo sí sentía que no solo como que perdí mi lugar en Santiago, también perdí a mi mascota y como que se me estaba desarmando un poquito la vida, y traté de agarrar en el rol lo que podía de lo que era la esencia, de lo que yo sentía que era mi erizo, de lo que yo sentía que era mi hámster. Y nada, aquí yo me acuerdo que al menos en esos años Tecita era la persona de Cofus Pocus. Mi hámster estaba ahí roleando a la par conmigo. O sea, mi hámster se llamaba Tecita, paréntesis. Qué bonito. Sí, lo recuerdo muy bien. Qué bonito. Querido, encara a Rodent y dígale lo que tiene que decirle. Me va a pegar un guate. Rodent, te odio. Te invité para decirte que te odio. No, mentira. Siempre lo sube. Por eso me atacaste. Te invité para exponerte en público. Lo sabía. No, mira, cuando estábamos conversando con Zorlu, pensamos y estábamos súper de acuerdo en que tú eres un personaje muy interesante para traer al podcast, porque el podcast nació como una instancia para conversar de manera extensa del lore de los personajes, lore que de pronto no llegaba a salir nunca en rol, porque hay que achar que para exponer cosas en rol igual tenéis que desarrollar una narrativa, tenéis que hacer expediciones, y de repente hay lugares a los que uno piensa llegar que nunca llegan, ya sea por tiempo o porque tu personaje muere. Y me pasó eso. Entonces, oye, yo me enteré de eso hoy. En rol me enteré de eso hoy. 5 años después. Claro, entonces queríamos tener una instancia para conversar extensivamente sobre cositas de lore profundo, dar algunos spoilers, conocer la relación entre los personajes y la persona, y además conocer cuál era la visión de la persona respecto al server, que igual es como todo lo que ya nos has contado hasta ahora, pero se nos hizo muy interesante traerte porque tú eres una persona muy antigua en la taberna, pero no eres antigua de permanencia, sino que estuviste mucho tiempo afuera. Entonces igual queríamos saber cuál era tu visión de llegar acá. Siento que eres como una especie de viajero en el tiempo, como que lo soy llegaste a la en taberna, rol. llegaste a una taberna que está muy adelantada, tanto en roleplay como a nivel de server, y en mecánicas y todo. Oh, no, tremendo eso.
Entonces, ¿cómo se te ha hecho a ti adaptarte? Porque igual entraste a rolear, pero tampoco, ¿sabes? Hasta la expedición que tuvimos el sábado pasado, no tuviste muchas interacciones en roleplay porque siempre roleas solo. Sí, eso mismo. Me pasa que oye, esa expedición, paréntesis, para mí fue así como mi cerebro explotó. Porque pasa que, claro, antes uno tenía que imaginarse todo y ahora con, ¿cómo se llamaba? Roll20. 20. Oh, qué maravilla. Sabéis que estuvimos 7 horas y fue hermoso. Al menos yo la pasé bien. No, claro, no tuve muchas interacciones, pero sí me pareció como una herramienta demasiado bien hecha. Como que todo estaba muy bien planeado. Orfeo ahí, con aplausos. Sí, eso, mira, justo lo pusieron. Aplausos para Orfeo porque esa expedición la manejó como los dioses. Creme de la creme, 10 de 10. Nice. Me Ya, alegro. terminando ese paréntesis. Ahí no se escucha mi aplauso, no los capta mi micrófono. Tengo que hablar mientras aplaudo. Ahí este. Ya. Claro, y eso. ¿Le puedes bajar el sonido a esos aplausos por si acaso? Pero no sé, estaba esperando que terminaran de aplaudir Orfeo, se lo merece. Como ya. decía, claro, adaptarse ha sido un poco bastante genial, la verdad. Yo no me considero una persona muy sociable, o sea, a nivel de trabajo quizás sí me toca interactuar con harta gente, pero no puedo hablar como me gusta hablar a mí, o sea, no puedo soltar la lengua, no, tengo que estar con la etiqueta, con el saludo atentamente, ¿cachai? Así como cordialidad formal de pega. Y pasa que aquí, no solo en rol, sino como en las reuniones también podemos conversar harto. Siento que ayuda mucho, en todo sentido, IRL, el poder tener este lugar. Siento que la taberna a lo largo de estos años, yo de alguna manera en mi subconsciente sabía que no se iba a morir ni nada, o que iba a desaparecer. O sea, yo me fui harto tiempo, me fui 3 años más o menos, y yo en mi inconsciente siempre supe que la taberna seguía existiendo. Porque, no sé, creo que en el tiempo que estuve conocí a las personas que estaban aquí y yo sentía que eran personas muy comprometidas, personas muy dedicadas, personas que sí le tomaron cariño a lo que es crear como todo este universo que ya hemos, caminado, por decirlo así, tomar expediciones, tomar conversaciones. A veces, como decía Sorlu, que yo roleo mucho solo, porque no me complica el saber que si yo estoy 5 días roleando, que estoy solito en un bosque por ahí, en algún momento voy a poder rolear con alguien. Esos 5 días a mí me sirvieron para sacar un poco esto de mis ideales como para afuera, el poder escribir, el poder redactar quizás tonteras que se me van ocurriendo. Me considero una persona, ya aquí cayendo en la etiqueta de los lolos, muy TDA, muy distraído a veces. Entonces me pasa que puedo estar todo el día haciendo informes y necesito un break no de salir a tomar aire, que igual es bueno, pero necesito un break mental de que mi cerebro se vaya a otro lado. Y ahí es cuando vengo, abro el Discord, me voy al roleplay y no sé, escribo, mi mago se durmió en una rama, se cayó, se sacó la cresta. No sé, cualquier cosa. Y me ayuda, siento que es una forma, al menos personal mía, de liberar un poco vapor, así como el estrés que se va juntando durante el día, de formas creativas. Quizás puede que nadie lea que Roden se sacó la cresta arriba de un árbol, pero yo lo sé, queda para mí, queda en mi interno, en mi imaginario, en mi propia narrativa sobre el personaje que estoy construyendo, que dentro de todo llegan instancias más serias donde puedo no solo narrar como situaciones cómicas, puedo quizás narrar una conversación con la que soñé, porque a lo mejor la noche tuve un sueño de mi mascota que ya no está conmigo y no quiero olvidarla y vengo aquí, la roleo y esa interacción va a quedar y la voy a poder buscar. Por ejemplo, ahora Sorlu pudo buscar como interacciones que tuve con mi erizo hace, 4 años atrás, 5 años atrás, y es bonito saber que eso todavía está ahí, que al menos esas ideas sueltas que van quedando de alguna u otra manera se están registrando en un mundo que se comparte con personas que están haciendo exactamente lo mismo que uno, que también están compartiendo como lo que imaginan quizás de lo que puede ser su personaje, puede ser su super yo, o puede ser como, no sé, una personalidad alterna, quién sabe, no
tampoco conozco el lore de todos. O sea, he escuchado los podcasts, que sí sirven mucho para entender el lore de los personajes, pero ya se me fue el hilo, perdón, hablé mucho. Está bien, mira, te voy a guiar, porque me respondiste más o menos cómo te sientes respecto al servidor actualmente. Que es un poquito igual lo que te trajo desde un inicio, al final es como un lugar de refugio, ¿cierto? Sí. O para liberar quizás frustraciones, estrés. Pero además de eso, porque estamos de acuerdo, yo creo que tú también puedes hacer la diferencia de que igual respecto a cuando tú estabas, el server está mucho más tranquilo en temas de sociedad, como de convivencia, ¿cierto? Sí, Como que puedes llegar y todo está bien, no tenéis miedo de que explote algo de repente. Pero claro, cómo de despertar al otro día y que haya desaparecido la mitad. Claro, sí. Pero ¿cómo te ha sido a ti el hecho de llegar a ver mecánicas tan avanzadas, quizás? Ver que las habilidades ya no son las mismas. Se costó armarte tu personaje de nuevo, por ejemplo. Sí, mira, me pasa que, claro, uno llega y no voy a hacer como que no pasaron 3 años. No puedo. En mi narrativa eso no sería como creíble. ¿Cachai? Entonces yo ya me di mi ventana de tiempo, que yo entendí que fueron años lejos de lo que es el servidor, y traté de rolearlo también de una manera en la que impactara en mi personaje. Y claro, me hice una hojita nueva, tomé habilidades nuevas, ahora soy un viejito, ¿no es cierto? Un anciano, que igual en parte es como me siento, a fin de mes cumplo 30, pero no de una manera negativa, que eso es lo bonito, que siento que al menos mi personaje, mi mago, ya avanzó de una etapa muy juvenil a un momento muy serio. No sé si serio es la palabra, quizás más aterrizado. Entonces, claro, ahora veo que el servidor ha cambiado bastante, que las habilidades no son las mismas, ¿no es cierto? Que el mismo canal de roleo se siente un poquito más pausado, que yo puedo dejar un mensaje y sé que no voy a tener que retroceder 300 mensajes para poder encontrar lo que dije. Quizás puedo retroceder unos 20 mensajes, dependiendo de quién esté roleando. He visto personas que son mucho más apasionadas por rolear y pucha, a mí me encanta, yo leo el roleo de todo, entonces es bonito, al menos a mí me gusta esta forma nueva, quizás, de rolear, pero no nueva mala, sino perfeccionada. ¿Cómo lo dirías tú, Merlox? Tú también estuviste hace 5 años atrás. Diría que, bueno, perfeccionado puede ser una palabra, más complejo, pero siento que no es complejo de difícil. O sea, sí hay una barrera de entrada que también incluso yo estando en el servidor me costó ponerme al día con las mecánicas que yo mismo trabajé en ese entonces, porque yo estaba yo estaba en cartografía cuando se hizo el rework, y aún habiendo trabajado en eso, como había dejado el roleplay, a mí me costó después como retomar. Entonces, sí diría que es complejo, pero tampoco es tan difícil, porque habían como muchas opiniones en contra de llegar a lo que tenemos hoy en día. En ese entonces había gente que no estaba de acuerdo porque proponían que, o sea, decían que lo que se propuso para la taberna siempre fue una idea de tener un sistema más simple, ¿cierto? De rol basado en D&D, pero muy simple, para que pudiera llegar gente. Y claro, en ese tiempo tenía que llegar mucha gente y llegaba mucha gente constantemente. Pero ahora no llega tanta gente y tampoco es la idea vender al servidor como para que haya gente masivamente. Entonces tenemos un servidor y una comunidad que está súper bien establecida y que funciona muy bien. Entonces sí, yo creo que perfeccionada puede ser la palabra. No sé si perfección, porque quizás nunca llegamos a la perfección, pero yo encuentro que como estamos actualmente no podríamos estar mejor. Quizás podrían haber más actividades, podrían haber más cosas, siempre se puede hacer más, pero creo que en el estado base estamos perfectos. Sí, yo siento lo mismo al menos. Como que se siente muy chill, muy chill guy, es bonito así, muy tranquilo. ¿Y tú, Sor, ¿Qué qué piensas tú? Porque
Yo no estuve cuando tú llegaste, entonces no. Me imagino que conociste como ya la etapa de lo que es como el servidor roleando perfeccionado, ¿o no? No, 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 no. O sea, yo llegué al server en enero del 2023, Hace rato igual. hace un par de años ya, y había mucha gente roleando. O sea, tú estabas en un canal del canal Roleplay y estabas constantemente estaban ocurriendo cosas. Y yo me encanté obviamente con el fenómeno de este mundo que se va construyendo por parte de los mismos usuarios y bueno, palabra a palabra. Todavía me parece fascinante. Sin embargo, vi también cómo eso fue menguando con el tiempo. Cuando yo llegué todavía estábamos como en la última cola de la pandemia, ya había pasado, ya no usábamos mascarilla, pero algo quedaba de que habíamos algunos que estábamos con teletrabajo. Claro, como Entonces, la tercera dosis. como los tiempos también eran más, pero hubo que empezar a salir, hubo que retomar la normalidad a nivel de, no sé, las clases o lo que fuera que hicieran las distintas personalidades que participaban de la taberna en ese tiempo. Y bueno, poco a poco fue menguando y que me parece también un fenómeno natural. Creo que el server ya no me cabe a mí ninguna duda, y esto lo hemos hablado antes, no me cabe ninguna duda que es un organismo vivo. Y como tal, solo puede ir cambiando constantemente. Y estamos en un proceso, yo lo tomo como algo natural. En algún punto sí, el año pasado, sobre todo como desde mi trabajo en cartografía, como que me tomé muy en serio como una tarea que la gente roleara, entonces de repente tenía como 5 o 6 líneas temporales y estaba como horrible. Sí, a día de hoy, yo lo he visto. Fui soltando eso. Creo que hoy ya lo solté completamente. Y me dedico a disfrutar nomás lo que las personas proponen. Sí, porque igual te he visto mantener hartas líneas temporales, como cartógrafa, como responder a muchas personas. Sí, 13 es mi máximo hoy día. 13 es mi máximo, top. Creo que 3 puedo mantener y tener como seguir saludable mentalmente. Pero más de eso es una locura. Entonces no, me parece, si bien no conocí bueno, y a nivel de magos, eso con rol. Y a nivel de magos, bueno, yo también llegué en un tiempo en que se daban hartas actividades, o había como una mayores propuestas, como de qué era lo que pasaba, qué hacíamos como magos. Teníamos en ese tiempo, y bueno, y hasta no hace tanto tiempo, teníamos como semanalmente sagrado la reunión de facción. Entonces como que igual hoy ya está todo mucho más de chill, porque bueno, somos los que somos y nos conocemos bastante bien. Y quien quiera hacer algo, quien quiera proponer algo, sabe que a nivel de magos o a nivel de server, como a nivel de actividad IRL o a nivel de actividad en rol, tienen toda la libertad para proponer, siempre escuchamos. Yo trato de acompañar a las personas que se me acercan a hacer preguntas, etcétera. Entonces como que igual creo que es un fenómeno, creo que estamos bien, no necesariamente mejor ni peor de lo que estuvimos en algún momento, incluso creo que mejor, porque igual también como dice Merlox y como tú confirmas, ya no hay como como que ya, a ver, creo que el tiempo filtró personalidades conflictivas, y en ese proceso de filtrar personalidades conflictivas, bueno, no sé si los que quedamos no somos nada conflictivos, pero por lo menos nos entendemos y nos respetamos y nos queremos hasta cierto punto. Y siento que hay muchas personas pacíficas. O sea, pacífica entendiéndose la diferencia entre pacífico e inofensivo. O sea, una persona pacífica toma como opción no generar problema. Una persona inofensiva no genera problema porque no puede. Nosotros somos todos conscientes de que puede generar un problema y somos pacíficos, creo yo. Sí, usted es muy sabio, se nota que es un abuelito. Roden, cuéntanos, hablando de abuelitos.
Cuéntenos un poco cómo decidió jugar hoy con un mago más octogenario, avanzado en años, pero que de alguna manera sigue con esa chispa juvenil, un poco infantil, infantil en el sentido de que quizás es como tiene esa particularidad que Nietzsche menciona en Así habló Zaratustra, que es como la última etapa del Übermensch es el niño, porque el niño tiene siempre el santo decir sí, es decir, tiene la posibilidad para asombrarse frente a la experiencia. Yo veo como en el mago, si bien es un viejito, veo esa chispa. Cuéntenos un poco cómo es el proceso. Uno, me encantan las referencias de Sorlu, estaba esperando que se tirara una referencia en el podcast. Otro, que el tema de tratar de sorprenderse es una forma que yo tuve que tomar para poder continuar mi vida en general. Siento que el sorprenderse con cosas chicas es demasiado necesario para tener una vida sana, el poder parar un rato y en eso, por ejemplo, esos ratos en la mañana en los que yo tengo que tomar el colectivo o micro para llegar de un punto a otro, poder, no sé, acá en el sur al menos ver arbolitos, ver cómo las nubes están tirando muchísimo aire, mucho frío o porque está lloviendo, son como pequeñas cosas que uno tiene que saber apreciar, que ayudan mucho en general. Y qué bonito que me digas que se puede reflejar eso en el rol. Como que siento que al menos mi mago viejito es una imagen muy, muy proyectada de lo que me gustaría ser ya más viejito aún. Y claro, yo llegué a estar así de viejito, pero entre comillas joven, creo que en el rol al menos le di un giro de, claro, pasaron 3 años, fueron 3 años nomás, pero para mi mago fueron como 300 años. Fue un tiempo que realmente él necesitaba crecer, que como, claro, IRL, uno necesita siempre seguir avanzando hacia adelante, y traté de llevarlo al rol de una manera que sea como evidente, así como ya no soy el mismo cabro chico. O sea, no sé si cabro chico esa es la palabra, pero no soy la misma persona que era hace 3 años atrás, cuando podía rolear quizá y estaba recién como tratando de encontrar mis habilidades sociales. Ya, yo ya no soy esa persona. O sea, todos cambian, lo tengo claro. Por lo mismo traté de hacer que mi personaje se quedara encerrado en un mundo espiritual. Y claro, para el que ustedes fueron 3 años, para mi viejito fueron 300 años. Fue como la manera más sencilla quizás que encontré de darle un avance y un entendimiento a que el mundo que él conocía ya cambió, que no estoy llegando a la misma taberna que llegué en el 2021. Que estoy en una taberna donde, claro, como decían, hay cosas que se han mejorado, que se han perfeccionado, que ya son diferentes, son realmente diferentes. Han ocurrido cosas en estos años que yo no tengo idea que pasaron. Entonces traté de reflejar todo esto en mi mago para no aplicar solo el truco de, tengo amnesia, sino como poder... sin desprestigiar a las personas con amnesia, perdón. Pero gracias por decirlo, no lo había dicho, creo que no lo habíamos dicho en este podcast. Traté de darle una vuelta más, ¿no? Gracias. Claro, como quedé atrapado en un reino, claro, me perdí en el mundo espiritual durante 3 siglos y para mí, pucha, mi personaje, no yo, fue vivir en una biblioteca con fantasmas de mis mascotas. Y aunque pucha puede sonar trágico, en verdad no lo fue tanto. Me sirvió para lo que es aprender a escuchar, aprender a dejar ir las cosas que ya no están, como lo son mi animalito. Y nada, tratar de que mi mago reflejara eso, de no estar buscando venganza o un arco que no esté cerrado, sino solo estar tranquilo, sentir el viento en la cara y tomarse una buena poción con otros amigos magos que estén teniendo aventuras. Siento que eso en esencia hace que mi viejito, pucha, sea el mismo mago que era hace 3 años, pero a la vez sea otro. No sé si se da a entender. Perdón, hablé mucho. Es culpa de Merlo. Está bien, Roden. Está bien. Mira, Roden, muchas gracias por su atención. Roden tenía muchos resquemores respecto a venir al podcast porque, perdón, aquí te estoy exponiendo, pero no hay nada terrible. Pero me dijo que
pucha, que no estaba acostumbrado a este tipo de formato del podcast, que nunca había estado en un podcast y que no sabía cómo iba a hacerlo para hablar y para tener una conversación. Y yo encuentro que lo ha hecho bastante bien, porque yo le dije, no, tranquilo, si nosotros guiamos la conversación, pero en realidad tú has sido tan, creo que más guía aún que yo. Perdón, Que nosotros. es tu No, culpa. está bien. Me mandaste bien, a comprar, yo fui a comprar. Está bien, está bien. Sí, está súper bien. Y lo ideal es Justo dio la coincidencia de que hoy mi maguito enteró de que Merlox, el mago que le enseñó a ser mago, tuvo su deceso. el día se tuvo su enteró, fin. recién. Sí, hoy día recién me enteré. Obviamente ya me habían spoileado, pero en rol ficticia, al final alguien se dignó a decírmelo. Y claro, justo en rol mi maguito quedó haciendo un brindis y ahora, pucha, llegó la instancia del podcast y Merlox me dijo que le estaba tomándose una cerveza. Y yo dije, ya, voy a ir a comprarme una cerveza. Así que salud por el buen Merlox. Por eso estoy hablando harto, perdón. No, está muy bien, Sí, está perfecto. Es la idea. Sí, o sea, como ve usted, es una conversación muy entre amigos. No, qué lindo. Sí, los quiero mucho. Lindos los maguitos. Bastante relajado. Bueno, usted es un jugador que tiene en este retorno. Usted de alguna manera, y perdóneme si hago la infidencia, pero voy a introducirlo para que ver si usted quiere ahondar en este tema, a nivel quizás de exclusiva. Usted regresa y de alguna manera se encuentra con este servidor que le ayudó tanto en el pasado, y hoy trae herramientas consigo en esos 3 años o 300. ¿Cuál es la diferencia realmente? Ha obtenido herramientas que hoy siente que puede ayudar a otros. Cuénteme si esto es así, y de ser así, ¿qué posibilidades ve o qué lugares le gustaría construir al interior del server, digamos, a nivel de comunidad, para ir fomentando un poco la comunidad misma y sus interacciones? Mira, me siento expuesto no, me siento como en la reunión de cartografía. Siento que en ese momento sí estaba pensando mucho cómo tratar de generar más instancias en las que la gente pueda apoyarse. Porque siento que, como les decía, he visto como aquí todos cuidan mucho el servidor, como han cuidado mucho el rol, como han cuidado mucho todo en general. Entonces, volver aquí después de años y ver que todavía la rueda sigue girando, que todavía todo está funcionando, de que puedo llegar a rolear tranquilo, me demuestra a mí que, claro, las personas le han puesto mucho cariño a todo esto. Y pucha, yo también quiero aportar mi granito de arena, porque si bien no tuve la permanencia, la constancia quizás de estar durante todo el tiempo que ustedes han estado, sí me pasa que no quiero sentir que no ayudé en algo que a mí me ayudó tanto. Que pasa mucho, al menos, que mucha gente a lo mejor se suscribe al canal de La Pancha, entra al servidor de Discord y hasta ahí llega, no traspasa la barrera de lo que es un conversatorio, pasar la reunión de bienvenida quizás y ponerse a rolear. Y yo entiendo que es una barrera media compleja para la gente que nunca ha roleado, al menos, y no sé, puede que lo miren con ojitos de gente de Dungeons and Dragons, como, claro, le habláis de roleo y piensan en gente disfrazada de orco, de mago, cuando en realidad también dentro del roleo uno puede encontrar tantas herramientas, tantas formas de sentirse aliviado, de sentirse un poco más tranquilo, de tener seguridad, de relacionarse con gente que a la vez también está en lo mismo, que también quiere apoyarse, también quiere conectar de manera genuina. No sé, siento que muchas veces pasa, como me pasa a mí, que en el trabajo no conecta con la gente. O sea, claro, es trabajo, se conecta a nivel de trabajo, pero no a nivel de amistad quizás,
de conocer gente que está en la misma que tú, que viene de la misma tribu, como dice la Pancha, que tienen el mismo lenguaje y claro, no pasar esa barrera es triste. Deberían rolear más, cabrón. Si escuchan el podcast por alguna razón, deberían estar roleando ahora. Invita a la gente, abiertamente. Cabro, rolena. Curiosamente, todavía estoy esperando el roleo de la Easy. Sé que la Easy no está aquí, pero también la quiero exponer públicamente. No la he visto en rol en años y ella se niega. Verdad, la Easy es un caso, es difícil que rolee. Sí. Es un caso. Se ha logrado. Se ha logrado, pero aparece de repente. El Jugi está exponiendo al tiro. Sí, muy ocasional. Rodent, yo quisiera manifestar mi alegría de ver que usted veo en usted como veo en otros magos, y no sé si lo veo tanto, quizás sí lo veo en algunos jugadores fuera de magos, que siento que era una forma de plantear el rol creativamente, donde no había como un miedo a proponer. Siento que de alguna manera, mientras nos fuimos quedando con cada vez menos personas que participaban del juego en rol, fuimos encontrándonos con que de repente eran jugadores que sentían una dependencia o el deseo o la necesidad de estar constantemente pidiendo permiso para rolear. Como, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo plantear esto? ¿Puedo? Y si bien de alguna manera no hay absolutamente ningún problema en que se planteen las dudas que se tengan, yo siento que usted llegó sin miedo al éxito. Llegó a plantear, no preguntó nada, y me parece fenomenal. Y me gustaría de todo corazón que hubiera, porque yo me acuerdo que era un ejercicio constante que hacíamos, o que yo veía que se hacía y yo también hice apenas llegué, que fue como, me acuerdo, yo llegué, al tiro dije, quiero hacerme una monja, encontré el lore de la iglesia arcana y fue como, ¿qué hay de la iglesia arcana para poder usarlo en mi lore? No hay mucho, típico que está como el nombre pero no está trabajado, y bueno, rápidamente como que comencé a proponer y a crear antes de que presentase la canción incluso. Siento que de alguna manera usted también trae esa impronta o ese estilo, que también veo en otros magos, y eso me parece fenomenal. Espero que más personas se vayan empoderando, y no tengan miedo a rolear libremente. Creo que usted es un muy buen ejemplo de esa creatividad que finalmente como que realmente expande los límites del mundo No, que habitan. gracias, Orlu. Para mí suena muy bonito y es muy especial saber que alguien puede ver el roleo de uno como algo bueno, como algo positivo. Y entiendo bien eso de que pidan permiso, cabrón, no hay que tener miedo. No van a romper el canon porque su ardilla se convierta en un hada. No, tengan confianza, inventen lo que quieran, pásenla bien. El roleo es bonito, el roleo ayuda, de verdad ayuda. Sí, en el peor de los casos llega una recomendación, ¿no? Nunca fue el de negar. Creo que el de negar se ha usado muy pocas veces en la historia del servidor y ha sido por cosas muy terribles. Siendo que en realidad siempre se propuso como algo muy, muy liviano. Al Nunca final he le visto dimos un una denegar. connotación muy terrible. Era como, Sí, es terrible un denegar, es como, no. sí, La callé. todos siempre se lo tomaron muy mal. Pero a lo más te llega un mensaje por interno diciéndote, oye, mira, quizás esto no, pero te ayudamos a moldearlo y a guiarlo, y al final no hay que tener miedo, hay que proponer mucho. Y es muy normal que uno en las propuestas se limite solo, entonces como que se autonerfea, esperando a que la cuestión sea aprobada lo antes posible. Pero es mejor proponer simplemente y después ver que el equipo hace lo suyo, hace sus magias, sus ajustes, y sale algo bonito. Sí, Sucede. Cartografía siempre está pendiente. No van a romper el canon, cabrón. Rolen no. No tengan miedo. Creo que es un buen mensaje. Exacto.
Escucha eso. Bien. Ya finalizando este podcast, querido, ¿usted le quedan algunas palabras de reflexión? ¿Tiene algo que le quede en el tintero por decir? No, nada más que agradecer a Roden por asistir, por tener la valentía de ponerse aquí a hablar, porque yo sé que a Roden le cuesta mucho hablar más allá de los magos. Espero que pueda sacar algún día su curso de IA que no estuvo ahí preparando. ¿Verdad, Roden? Por favor. Tenemos que practicar el mago y después Que cuando tengan fecha ustedes y nunca tuvieron fecha ustedes. algún día tendremos fecha. Ya por Ya lo vamos a que hacer. tenga fecha, pues. Les voy a poner una fecha nomás y ustedes van a tener que llegar. Yo creo que eso es lo mejor, Roden. Sí. Eso es lo mejor. Yo no sé por qué Jun está diciendo que entrega un dragón. No sé qué está pasando. No sé qué le pasa al Lo enano. borró, ya lo vi, lo borró. ¿Está loco? ¿Está loco? El dragón, dice. Suelta el dragón. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Hablando de IA, Rodent, tengo un regalo para usted. En fanarts, así es. Voy. A ver. ¡Ay, finalmente tengo mi figurita! Está la figurita de El Mago y el Maguito. ¡Qué hermoso! Qué bueno. ¡Qué hermoso! Fue muy bonito. Su mago es muy bonito. Es Felicitaciones. un mago clásico, de hecho fue lo primero que me dijeron. Sí, totalmente. Es un mago re clásico. Mi Pero ahí ratoncito. está, sin duda alguna, su riqueza. Gracias, Solu, te quedó muy lindo. Amo mucho. Bueno, Gracias por ya vamos invitarme. despidiéndonos. Sí, muchas gracias Eso por mismo. invitarme. Perdón por hablar tanto. Sé que quizás me comí la sesión de chismes, porque había escuchado los otros podcasts. Me comí toda la sesión de chismes hablando de otras cosas. Lo siento, es culpa de la cerveza. No, pero mira, No hay problema. creo que los chismes ya ya llega un punto donde los chismes ya creo que los completamos y si no se va a repetir, así que está todo bien. Queríamos saber de ti. No, y gracias por invitarme. Siento que el podcast sí está siendo un pilar muy importante porque, claro, le da el trasfondo de rol a mucha gente. Yo, gracias al podcast, pude entender lo que es el lore de Arhud bien, lore de Kilaris, lore de Mapsi, loco, hay de todo. El podcast vale la pena, sobre todo si uno quiere ingresar aquí al mundo de la taberna. No sé, muchas gracias por invitarme y eso. Todo Y siga. así que qué bonito saber que alguien ha estado escuchando los podcasts ahí en YouTube, porque claro, nosotros los subimos con el fin de que la gente que no puede estar aquí en vivo los pueda revisitar después. Pero es la primera vez que yo por lo menos escucho de alguien que me dice que se puso al día con los podcasts. Y eso Porque está fue bonito. lo que me calmó la ansiedad hoy. Porque, claro, hoy día tuve un día de mucha ansiedad al pensar en esta instancia, pero me calmaba mucho escuchar los podcasts y escucharte a ti, Merlox, escucharte a ti, Sorlu, ver cómo guiaban la conversación con sus voces profundas, que tristemente yo no tengo. Yo hablo como... Entonces fue como muy bonito como escuchar los podcasts, aparte de que me estaba enterando de mucha información importante. Sí sentía que no era una instancia como a tener miedo, así como si hay alguien ahora escuchando, cabros, vengan al podcast, así como los chiquillos son la raja. Vengan todos y hagamos carrera. Eso. Rodent, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias también al público que nos acompañó en este inicio de temporada. Vamos a estar obviamente subiendo información para que agendemos dentro de poco el siguiente capítulo de este podcast favorito de la taberna literaria de los viernes. ¿O no, querido? Eso es. Nice. Mira, no Nice. prometemos que sea todos los viernes, pero vamos a tratar de mantener aquí la temporada hasta el final del año. Hacemos lo que podemos. Exacto. Hacemos lo que podemos. Y atentos a YouTube porque hay algunas sorpresitas a nivel visual que vamos a ir dropeando capítulo a capítulo. Estoy generando, pero hype así de pana. Pero vamos a ir viendo algunos cambios Sí, poco a acuérdense, poco, más de los que ya hemos visto. acuérdense de que todos los capítulos se van a intentar subir aquí. Si se perdieron algunos, ahí van a estar. Está desde la segunda temporada, porque la primera no tuvimos la idea. Así que desde la segunda temporada están subidos los capítulos solo con audio. Y desde el capítulo del Arcana vamos a tratar de subirlos con video.
En esta ocasión solamente la primera temporada, a ver, estuvo Asbel, ¿qué más estuvo? Sinceramente no me acuerdo específicamente quién estuvo en qué temporada. A ver, Asbel, empezamos con, creo que el primer capítulo, primerísimo, fue Asbel y Atenas. Creo que sí o no, sí. Creo que sí. Pero fue al interior de Magos. Hicimos como verdad. un piloto al interior de Magos. Sí, Y después funcionó. Y ya lo sacamos a la taberna. Y creo que los primeros invitados para toda la taberna fueron la Jica y el astrónomo, parece. puede ser. A Zorlu, yo creo que merece, toda persona que esté aquí roleando merece ser registrada en su podcast, porque es demasiado bonito estar aquí conversando con ustedes. Todos merecen esta Totalmente. oportunidad. Totalmente, sí. Ese es nuestro objetivo. Quiero ser el primero. Ese es nuestro objetivo. Gracias a usted por venir. Y ya nos vamos despidiendo, querido. Por favor, dígale a su público el mensaje tan importante que les quiere entregar. Yo no tengo ningún mensaje, solo Lucrecia les miente, todo el tiempo les miente y quiero que lo tengan súper presente. Mentira, o sea, no es mentira, pero No, no es mentira, en esta ocasión no es. Mira, me confundí. Ya no sé qué decir. Se puso nervioso, Así que, querido, se puso nervioso. No, nervioso jamás. Ya, ok. Solo que yo, entre tanta mentira tuya, ya no sé qué decir. Solo les quiero decir que, nada, eso, muchas gracias por estar acá. Gracias, Roden, querido, y nos encontramos en un próximo capítulo de Hasta el Fondo del Jarro. Besitos. Gracias por venir. Buenas noches. Chao, chao.